Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este podcast urgente correspondiente a las clases del 21 de septiembre y el 5 de octubre de 2021. Mi nombre es Laura Mateus y estaré acompañándoles el día de hoy. Desde sus inicios, la clase de epistemología de la educación artística nos ha presentado un interrogante cuyo eje central han sido las distintas miradas a lo artístico. Empezaremos por recordar aquella valiosísima sesión en la que estuvimos indagando en las enseñanzas que nos podían traer los poemas. Vimos autores como Octavio Paz, Nicanor Parra e Ida Vitale. De esta última poeta leímos Sumas y Viajes de Vuelta. Me gustaría recordar este último con una frase: devolver a la tierra el polvo de los últimos meses. Con estos textos pudimos analizar un poco sobre la interpretación y se ahondó en cómo ésta puede ser subjetiva, pero no arbitraria. ¿Qué significa interpretar? Como acercamiento, decimos que es tomar de aquello que está, ver qué me dice la obra desde ella misma, no de lo que yo imagino que debió haber sido. Es estar frente a un cuadro y analizarlo desde lo que vemos en él. El arte necesita tanto de la objetividad como de la subjetividad. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué puede ser dicho a partir de lo que el artista nos pone allí? Dentro de estas miradas surge la metáfora como un intento de que la palabra tenga otro significado, sin ser arbitrarios y sin salirnos de ella misma. Y la metáfora nos ayuda también como un ejemplo para entender el arte y su significación. También leímos un fragmento de Canto de mí mismo, escrito por Walt Whitman. En él encontramos una idea de vitalismo que lleva a pensar en la vida misma, la sabiduría de la naturaleza y a preguntarnos cómo estamos viviendo, a qué le damos valor, cómo construimos nuestros sentidos y nuestra propia imagen, viéndonos a nosotros mismos con asombro, entendiendo nuestro valor sin desconocer el del otro. Se procedió con Nicanor Parra y en él encontramos una sensación de inquietud. Nos dejamos asombrar por el arte y finalizamos con una pregunta que tal vez no tenga respuesta única o concreta, pero que nos ayuda a caminar. ¿Qué nos enseña la poesía del arte? Continuemos con el siguiente encuentro. Al iniciar nos encontramos con A pesar de vosé, de Chico Barque, y algunas canciones de Silvio Rodríguez. Esto nos ayuda a entender la belleza de decir algo sin decirlo literalmente y la importancia de ver más allá. El podcast urgente realizado por nuestro compañero Juan David Medina nos trajo de nuevo a Platón y al respecto surgió una luz sobre lo que es ser artista. Platón no veía la cámara como un instrumento que había que dominar, y los artistas entienden que no se trata de eso, sino que solo al ser capaz de construirlo como un instrumento de mediación y conexión es que se llega al hecho artístico. Lo anterior nos llevó a pensar en la conexión como aquello que prevalece y nos acerca al arte y a la humanidad, y a entender que el arte requiere del otro. Pasamos a dialogar sobre el poema de Whitman y uno de los comentarios fue que solo podemos encontrar la belleza de la vida encontrando la belleza propia. Nuestro compañero George también nos trajo otro valiosísimo aporte. Más detallista me volveré en todo, independientemente de cómo lo sienta el resto del mundo, es así como yo lo veo, es así como lo siento, es así como lo vuelo, porque habla algo también del perfume. Entonces es a grandes rasgos esa primera parte como eso. Seré más y más detallista, profundizaré mucho más en todo aquello que veo, en todo aquello que me rodea. Así es. Y detallar también es darnos cuenta de lo valioso en lo que hacemos y quiénes somos. Celebrarse como instrumento es también celebrar la vida. Y al amar todo, me amo más. ¿Qué es un músico? Podría ser alguien que se realiza a través de los sonidos y la conexión.
El arte es ver la belleza de cada día, entender que cada día es nuevo. Y aunque su nombre sea martes, cada martes de tu vida será distinto. Nuestra compañera Dana compartió con nosotros un poema de Charles Bukowski llamado Nadie sino tú y con él una gran reflexión. Solo te tienes a ti. Cuida y celebra eso. Poco a poco se va dilucidando el asunto y aparece un punto clave. Inventamos lo simbólico porque lo literal se queda corto. Inventamos la metáfora porque había que percibir la belleza de las relaciones del mundo de otra manera. Así, el arte va siendo el camino a través del cual se construyen sentidos. Se habló acerca de la entrevista de Borges y Sandra Milena nos puso sobre la mesa esta observación. La poesía es la expresión de la experiencia estética, por un lado cuando se crea el poema y por el otro cuando ocurre el encuentro entre el lector y el poema. La experiencia estética de la poesía tiene que ver más con la sensación que nos genera, el contacto que tiene con la belleza y no solo el trabajo como teórico, entre comillas, como lo decía él, sino esa parte del sentir, como la emoción que nos genera la poesía. No de una manera fría o imperturbable, sino dinámica y pasional. Lo anterior no es solo aplicable a la poesía, y de hecho, al cambiar esta palabra por interpretación musical, ha quedado de la siguiente manera. La interpretación musical es la expresión de la experiencia artística, por un lado, cuando se crea arte, y por el otro, cuando ocurre el encuentro entre el oyente y la obra. La experiencia estética de la interpretación musical tiene que ver más con la sensación que nos genera el contacto que tiene con la belleza y no solo el trabajo como algo técnico o teórico, sino esa parte del sentir, la emoción que nos genera la interpretación musical, no de una manera fría o imperturbable, sino dinámica y pasional. Es curioso que al cambiar esa palabra encontremos una conexión, ¿no? Bueno, pues tal vez lo poético es lo que hace artístico al arte. En el arte se encuentran varias miradas a un mismo hecho. David Cetina habla acerca de Virginia Woolf y hablamos sobre cómo un acto puede leerse también como una forma de amar la vida. Al pensar lo artístico, no hay una sola solución o un solo punto de vista. Vamos descubriendo este mundo maravilloso a medida que experimentamos, y es por ello que es tan importante recordar que esta es la vida. Esto no es un ensayo. Estás aquí y ahora, oyendo este podcast, aprendiendo, abriendo tu mente y tu corazón. Vive y ve todo lo que ella tiene para darte, y tú a ella.